Ya, listo. Entonces, ¿cómo nombrábamos nosotros a un triángulo? ¿Con qué letras? Con A, B y C. Con Ya. las primeras letras del abecedario. A, B y C, ¿no es cierto? ¿Mayúsculas o minúsculas? Mayúsculas. Mayúsculas. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primer paso. Vemos dónde está el ángulo recto. El ángulo que tiene 90 grados. Y a ese lo vamos a llamar C. Siempre. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Entonces, ojo, ubicamos el ángulo recto y a ese lo llamamos C. Es lo más importante. ¿Quedamos claros con eso? Sí, licenciado. Listo. Sí, licenciado. Y los otros dos lados los llamamos A y B de forma aleatoria, ¿sí? Si quieren puedo poner A acá abajo y B acá arriba o A y B como está en este caso. ¿Se entendió? Lo importante es que C sea el ángulo recto. ¿Quedamos claros con eso, sí o no? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Listo, entonces. Ahora voy a nombrar los lados. Recordemos, los lados que me dicen. Los lados son los opuestos. Hola, Amy, ¿cómo te va? ¿Puedo conectarme desde otro dispositivo, por favor? Claro, mija, no hay problema. Listo, voy a nombrar los lados. ¿Cómo se llamará este lado? Este lado de aquí. ¿Lado qué? C. Correcto, se Lado C. llamaría lado C. ¿Cómo se llamaría este lado de aquí? Lado B. B. Lado B, porque es el, perdón, estamos con el de acá. Y el lado B, ¿sí? C, B y A. ¿Estamos correctos con eso, sí o no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Listo, entonces. ¿Al C cómo se llama? Hipotenusa. ¿Y A y B cómo se llaman? Catetos. Cabe recalcar que el ángulo C, perdón, el lado C es el más grande. ¿Por qué el lado C es el más grande? Un triángulo rectángulo, ¿cuántos ángulos de 90 grados tiene? 1. Uno. 1. ¿Puede tener dos ángulos de 90 grados un triángulo? Sí. ¿Sí? No, licenciado. ¿Por qué no? Miren, un ángulo de 90 grados, otro ángulo de 90 grados. ¿Se van a Ya juntar? viene siendo un cuadrado. Ya, se podría formar un cuadrado, un rectángulo. ¿Pero se van a juntar alguna vez los lados para formar un triángulo? No. No. No, licenciado. Entonces, ¿cuántos ángulos de 90 grados puede tener un triángulo? Solo uno. 1. No. Ya. Cabe la casualidad que el ángulo de 90 grados es el más grande, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, Por lo licenciado. tanto, C debería ser el lado más grande, ¿no es cierto? Y A y B deberían ser más pequeños, porque sus ángulos son de menos de 90 grados. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que a un ángulo grande le corresponde un lado grande. Y a un ángulo pequeño le corresponde ¿qué? Un lado pequeño. No, Un ángulo. lado pequeño. Por ende, el lado C siempre va a ser el ¿qué? El más grande. Más grande. ¿Se entendió esa parte, sí o no? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Listo, entonces, ojo. ¿Cómo se llama C en este caso? Hipotenusa. Hipotenusa. Y ahí ve cómo se llaman Catetos. catetos. Vamos a continuar con esto de aquí. Muy bien, aquí tenemos un cuadrado. ¿Todos conocen un cuadrado? Sí, ¿Sí o no? licenciado. Sí, ¿Y aquí es un cuadrado? Es una figura geométrica. Ya, correcto. El triángulo también es una figura geométrica. ¿Qué caracteriza a un cuadrado? tiene sus lados Que tiene iguales. 4 lados. Tiene cuatro Tiene lados. cuatro lados. El rombo también tiene 4 lados. El rectángulo también tiene 4 lados. ¿Qué más? Tiene sus lados iguales. Ah, Pues muy bien, Mateo. Entonces, Iguales. ¿todos sus lados son qué? Iguales. 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 Muy bien. ¿Cómo encontramos el área de un cuadrado? Lado más lado más lado. Multiplicando. No dije el perímetro, dije el área. Lado por lado. Lado por lado. Perdón, Base por altura, Lado. profe. Base por altura. Base por altura o lado por lado. En este caso, como son iguales, la base y la altura da lo mismo, lado por lado, ¿no es cierto? Ojo, ¿es lo mismo base por altura que lado por lado? Sí. Solo que en el rectángulo la base y la altura miden lo mismo. ¿Se entendió? ¿Sí o no? A ver, que alguien me diga qué es un metro cuadrado.
¿Qué es un metro cuadrado? ¿Alguien sabe el concepto? Metro cuadrado. Todo el mundo habla de metros cuadrados. Quiero que me digan qué es un metro cuadrado. ¿Saben qué es un metro cuadrado? Urbano, ¿qué es un metro cuadrado? Mande, profe. ¿Qué es un metro cuadrado? Es profe, los metros cuadrados son, digamos, doblados por 2. Doblados por 2. Casi. ¿Alguien que me diga qué es un metro cuadrado? ¿Qué es lado por lado? Lado por lado podría ser. ¿Qué es un metro cuadrado? La definición. Metro por metro. Metro por metro también. A ver, un metro cuadrado es una medida de superficie. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente es un cuadrado que tiene un metro por cada lado. ¿Se entendió? ¿Qué es un metro cuadrado? Hombre, es un cuadrado que tiene un metro en cada lado. Eso es un metro cuadrado. ¿Difícil? No, licenciado. No, No, listo. es cierto. Ya, entonces la próxima vez que les pregunten qué es un metro cuadrado, no duden. Es un cuadrado que tiene un metro por cada lado. Por eso se llama metro cuadrado. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, Ya. licenciado. Entonces, cuando van a comprar un terreno, por así decirlo, dice tiene 240 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 240 ¿qué? Cuadros. Metros en cada lado. Claro, 240 cuadrados entran ahí y cada cuadrado tiene ¿qué? Un metro por cada. Un metro Claro. por cada lado. Obviamente, pues no todos los terrenos tienen forma de cuadrado, pero si los hacemos así chiquitos y los vamos dividiendo y armamos como un rompecabezas, van a entrar 240 cuadrados. ¿Se entendió, sí o no? Sí, licenciado. Ya, entonces, ¿qué es un metro cuadrado? Un Es cuadrado un que cuadrado que tiene un tiene- metro por cada lado. Ya, listo. ¿No es cierto que tiene lógica eso, no? Sí, licenciado. Bueno, entonces vamos. Sí, dicen porque un cuadrado tiene todas las medidas iguales. Ya, listo entonces. De eso hablamos cuando hablamos de un metro cuadrado. ¿Ya? ¿Qué es un metro cúbico? A ver, alguien que me diga. Un metro cúbico es un cubo que tiene ¿qué? Un metro en cada lado. en cada lado. ¿Se entendió? De eso hablamos cuando hablamos de un metro cúbico. ¿Ya? Ahora, bueno, vamos a lo de acá. Área de un cuadrado, ¿cómo se llama? Lado por lado, que es igual a qué? Lado elevado al cuadrado. Lado elevado al cuadrado. Es lo mismo, ¿no? Escribimos la base y sumamos los exponentes. 1 más 1 es 2. También vimos eso, ¿o no? Sí, licenciado. Ya, listo, vamos. Ahora vamos a decir que no sabemos la medida de estos, que es X. Entonces el área será igual a X por X, que es X al cuadrado, ¿o no? Sí, licenciado. Listo, entonces. Partimos de ahí. Ahora voy a decir que X mide 6. Voy a ya leer el área. ¿Cuánto sería? 6 al cuadrado, que sería ¿cuánto? 36. 26. O 6 por 6, que es 36. Quedamos, ya recordamos un poquito de lo que es el área del cuadrado. Sí. Listo, vamos con el triángulo. ¿De qué se trata este señor triángulo? Pues el teorema de Pitágoras dice lo siguiente. Bueno, voy a poner los nombres. Recordemos, ¿dónde está el ángulo recto? Está aquí, ¿no es cierto? ¿A ese cómo le voy a Sí, llamar? licenciado. Sí. Hipotenusa. Hipotenusa. Y de ahí A y B. Y luego sí pongo los lados. Lado C, lado A y lado B. ¿Se entendió? Sí, licenciado. Sí, Sí, profe. licenciado. Ahora voy a construir cuadrados en cada uno de sus lados para representar el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? El cuadrado de la hipotenusa. Ojo, ¿qué es el cuadrado? Pues un cuadrado. ¿Se entendió? ¿Sí entendimos eso? Dice el cuadrado de la hipotenusa. Allá, un cuadrado que ponga aquí es igual al cuadrado del cateto A otro cuadrado que ponga aquí, más el cuadrado de B, otro cuadrado que ponga acá. ¿Sí se entendió eso o no? Recordemos lo del metro cuadrado. ¿Qué es un metro cuadrado? Un cuadrado que tiene un Tiene un metro metro cada por lado. cada lado. ¿Qué es el cuadrado? Un cuadrado que va a medir C por cada lado. ¿Se entiende? ¿O no?
Sí, licenciado. ¿Qué es A cuadrado? Ah, un cuadrado que va a medir A por cada lado, ¿sí o no? ¿Y qué es B cuadrado? Pues un cuadrado que va a medir B por cada lado. Entonces vamos primero con A. ¿No es cierto? A cuadrado no es otra cosa que un cuadrado que va a medir A por cada lado, ¿no es cierto? Vamos acá, eso sería A cuadrado, ¿o no? Sí, licenciado. Vamos con B cuadrado. ¿Qué sería B cuadrado? Un cuadrado que mide B por cada lado. Que mide B por cada lado. Y vamos con el último que sería Sí. Sí. C Sí. cuadrado, que sería un cuadrado que Que mide tiene C por Mide cada C lado. por cada lado. por cada lado. Correcto. ¿Estamos conscientes de lo que es el teorema de Pitágoras? Sí, Entonces, profe. Sí, licenciado. A ver, vamos a ver. Pitágoras, ¿relaciona los lados o relaciona los cuadrados? Los cuadrados. Los cuadrados. Entonces, el teorema de Pitágoras, el cuadrado es una superficie, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces cuando ustedes les preguntan, ¿el teorema de Pitágoras relaciona los lados o relaciona las superficies? No, relaciona las superficies, no los lados. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí Profe. o no? Que podamos calcular los lados es otro asunto. De hecho, Pitágoras descubrió este teorema y cuando él lo descubrió no teníamos el concepto de raíz cuadrada. La raíz cuadrada se inventó 500 años después. ¿Se entendió? Que él descubrió este concepto y lo relacionó con cuadrados. Él jamás pudo calcular los lados directamente. ¿Se entendió? Porque se descubrió hasta 500 años después la operación de la raíz cuadrada. ¿Quedamos claros con eso? Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces. Ahora, vamos a partir esto de acá y vamos a ver. Entonces, si yo sumo, antes de eso, ¿cuál es el cuadrado más grande? C. C la Sí. hipotenusa. Entonces, cuadrado. ojo, C siempre tiene que ser más grande. Si C no está más grande, algo está mal en ese triángulo rectángulo. ¿Se entendió? Sí, licenciado. Sí, Ya, licenciado. me están mintiendo las medidas y desde ahí el problema está mal. ¿Se entiende eso? Sí, Sí. licenciado. Ah, entonces vamos. Aquí tengo A cuadrado, ¿no es cierto? Mide lo mismo. Si yo le sumo B cuadrado, que sería la otra área, ¿a qué va a ser igual? A C cuadrado. A C ¿Cuadrado? cuadrado. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. profe. Este suma el más pequeño más el más mediano y que tiene que dar igual al C, que es el más grande. Sí, eso es todo. Ese es el famoso teorema de Pitágoras. ¿Se entendió? Lo que en realidad relaciona son las áreas, no relaciona los lados. Son los cuadrados. ¿Se entendió? Sí, licenciado. Licenciado. Ahora, vamos a suponer que A vale 3. Vamos a suponer también, bueno, ¿y cuánto sería 3 al cuadrado? 9. 9. Voy a suponer que B vale 4. ¿Cuánto valdría B cuadrado? 6. 16. 6. Listo. Entonces, ojo, 9 más 16, ¿cuánto es? 25. 25. 25. Ojo, entonces, ¿cuánto tendría que medir este cuadrado? 25. 25. ¿Y cuánto tendría que medir el lado? La raíz cuadrada de 25. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 25? 5. 5. Ah, ya. ¿Se entendió esa parte, sí o no? Sí, profe. Mire, Licenciado. entonces, 9 más 16 es 25. Sí. Eso trata de relacionar y de explicar el teorema de Pitágoras. ¿Quedamos claros con eso, sí o no? Sí, profe. Listo, entonces, jóvenes. Eso tenemos que tener siempre presente. ¿Ya? ¿Se Ya. entendió ahora sí lo del teorema de Pitágoras? ¿Ya? Sí, licenciado. Listo, no es nada difícil, es solo eso. Sumamos cuadrados. ¿Ya? ¿Y qué son los cuadrados? Pues áreas. ¿Ya? Continuamos. Teorema de Pitágoras. Siempre tenemos que tener aquí pues nuestra fórmula de batalla que dice C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. No les he dado una definición formal porque no me gusta hacerlo porque eso parece trabalenguas, pero por que estamos pues obviamente estudiando tengo que darles la definición formal. Y la definición formal y dice y suena de la siguiente manera. El cuadrado de la hipotenusa, es decir, de C, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.
¿Se entendió? Parece trabalenguas, pero es más fácil explicarlo de esa manera. Si volvemos al anterior, miren, el cuadrado de la hipotenusa, que sería 25, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Estos. ¿Se entendió? Ese es el teorema de Pitágoras. Es lo que trata de decir todas esas palabras que parecen confundirnos, pero en realidad son fáciles. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Se entendió? Ya. Sí, profe. Oye, una pregunta, en todos los teoremas de Pitágoras siempre va a ser solo A, B y C. ¿Podemos cambiar el nombre de las letras? Sí, pero siempre tenemos que tener en cuenta cuál es el lado más grande, ¿sí? ¿Y cuál es O la sea, hipotenusa? el lado más grande, digamos, si yo pongo otras letras, la que está al último sería la hipotenusa. Claro, y tienes que tener en cuenta que la hipotenusa es el lado más grande, ¿sí? ¿Se puede hacer con otras letras? Sí, pero si yo pongo estas letras me va a coincidir con el teorema de Pitágoras. ¿Se entiende? Ya, profe. Ya. ¿Podemos trabajar con otras letras? Sí, pero tenemos que tener en cuenta cuál es la estructura, ¿ya? Ya. Vamos a verlo aquí. Teorema de Pitágoras. Pues aquí tenemos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, que parece trabalenguas, pero así vamos. Bueno, vamos a partir ahora con ABC, ¿no? Me da este ejemplo que dice, ¿cuánto mide A? 6. 6. ¿Cuánto mide B? 3. 3. ¿Cuánto mide C? No Incógnita. sabemos. Es lo que nos Incógnita. piden encontrar, ¿no es cierto? Sí. Ojo, ¿cuántas incógnitas hay? Hay 3. Una. Bueno, incógnita, correcto, perdón, yo me equivoqué. ¿Cuántas incógnitas hay? Hay una. ¿Cuántas variables tengo? Tengo 3. 2. Tengo Dos. A, 3. tengo B y tengo C. 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 ¿Puedo calcular? Sí, porque solo tengo que tener una sola incógnita. Entonces, estamos bien. Vamos a ver, partimos desde aquí. C cuadrado es igual a ¿qué? A, A cuadrado más B Más cuadrado. B cuadrado. Listo, entonces, ¿qué quiero encontrar yo? C cuadrado. C cuadrado está a la izquierda, está correcto. Ahora, ¿qué hacemos? A este C Vamos. está sacando la potencia. ¿Cuál es la operación contraria de la potencia? La raíz cuadrada. La La raíz cuadrada. Lo paso al otro lado como raíz cuadrada. ¿Te entendió? ¿Sí, sí. o no? Licenciado. Ojo, aquí se hacen operaciones opuestas. ¿De la suma cuál es? La Resta. resta. La La multiplicación. División. La división. De la potencia. Raíz. La raíz cuadrada. La Ya, raíz. al revés, de la resta, ¿cuál es? La suma. Coma. La suma. De la división. La multiplicación. Y de la raíz, La, La potencia. la la potencia. potencia. Listo, entonces. De la potencia, ¿cuál es la operación opuesta? Raíz. La raíz. Entonces pasamos la raíz al otro lado. Raíz de A cuadrado más B cuadrado. ¿Qué hice? Simplemente pasar la raíz. ¿Se entendió eso? ¿Sí o no? Sí, Lice. Listo, entonces. ¿Ahora qué hacemos? Cambiamos. 6 al cuadrado más 3 al El cuadrado. cuadrado. ¿Cuánto es 6 al cuadrado? 36. 36. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. 9. Muy bien. 36 más 9, ¿cuánto me da? 45. 45. 45. Entonces, ¿C cuánto mide? 45. 45. Raíz de 45, ¿no? Vamos a Sí. ver cómo podemos calcular raíz de 45. Bueno, ustedes todavía no vemos racionalización, así que por eso se salvaron. Aquí vamos a sacar nuestra fabulosa calculadora. Esta calculadora se la olvidó un chico un día en clases y yo me la cogí. No, mentira. Entonces vamos a ver aquí. Raíz de 45, ¿a qué es igual? Nosotros vamos a coger los decimales. ¿Cuánto es? Es 6.70. 70. Entonces, ¿cuánto mide C? 6.70. 6.70. 6.70. Listo, entonces C mide 6.71 en este caso, redondeado. ¿Sí? ¿Quedamos claros con eso, sí o no? Sí, licenciado. Primer caso, desconozco la hipotenusa. Segundo caso, ojo, está puesto de otra manera, pero el ángulo siempre tengo que tener C listo. Vamos a ver cuáles son los datos. ¿Qué me falta ahora? ¿Conozco la hipotenusa, sí o no? Sí. Sí, Lice. Sí. Sale de falta? hace 10. Ya. ¿Conozco B? Sí. ¿Qué Sí, me lo único falta? que no conocemos es A. A.
¿A qué es? ¿Cateto o hipotenusa? Cateto. 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 Muy bien, voy a ver. Siempre parto de la fórmula. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Al cuadrado. ¿Qué quiero encontrar? La A. A debería estar en la izquierda o en la derecha. en la izquierda. En la izquierda. Izquierda. En la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, le doy la vuelta simplemente. Cojo y lo que está a la izquierda lo pongo a la derecha y lo que está a la derecha pongo a la izquierda. Simplemente le doy la vuelta. ¿Sí? Y quedaría así. ¿Se entendió eso o no? Sí, licenciado. Sí, ¿Sí? licenciado. Solo le di la vuelta a la ecuación. Eso se llama dar o girar la ecuación o darle la vuelta. Da lo mismo. Es lo mismo A igual a B que B igual a A. Sí, ¿no es cierto? Sí. Sí, licenciado. El Muy bien. Vamos a ver aquí. ¿Qué quiero encontrar, señores? Díganme ustedes. ¿Qué es lo que pretendo? A cuadrado. A cuadrado. ¿Qué le estorba a A cuadrado? Esta B de cuadrado. B cuadrado. Correcto. ¿Qué está haciendo B cuadrado? sumando. Sumar. Debería pasar al otro lado a hacer la operación opuesta. ¿Cuál es la operación Restar. opuesta de la suma? Restarlo. Restarlo. Entonces quedaría así, ¿no es cierto? A Sí, cuadrado profe. es igual a C cuadrado menos B. ¿qué? B cuadrado. B Menos cuadrado. B cuadrado. ¿Quedamos claros con eso, sí o no? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Listo, entonces. A mí me pidieron que encuentre A cuadrado o que encuentre A. 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 A está con potencia, ¿no es cierto? Sí, Sí. profe. ¿Cuál es la operación Sacarle raíz. opuesta de la potencia? Raíz. La raíz. La Así que raíz. ahora debería sacar la raíz al otro lado. C cuadrado menos B cuadrado. ¿Sí o no? ¿Quedaría de Sí, esa manera? profe. Sí, licenciado. Listo, entonces. Ahora sí cambio los datos. Vamos a ver. ¿Cuánto vale C? 10. 10. ¿Cuánto 10. vale B? 8. 8. 8. ¿Cuánto es 10 por 10? 100. 100. ¿Y 8 por 8? 64. 4. 4. 100 menos 64. Piensen que es plata y le sale ahí mismo, verán. 100 menos 64. 36. Ay, sí, 36. ya ven, son 36. tacaños por naturaleza, con plata nadie les gana. Listo, entonces, vamos a ver entonces. 100 menos 64 queda raíz de 36. Raíz, 36 tiene raíz. Sí, 6. Sí, 6. 6. Entonces, ¿cuánto mide A? 6. Mide 6. ¿Estamos claros con eso, sí o no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Listo, entonces, ojo, desconozco A. Vamos con el tercer caso. El tercer caso es cuando desconozco el otro cateto, que sería B. B. el cateto. Es lo mismo, solo que en vez de B se suma, se Sí, resta. es el mismo caso, solo que aquí sería B es igual a C cuadrado menos A cuadrado. ¿Ya? Pero bueno, vamos a ver de qué se trata. Parto del mismo caso, ¿no es cierto? C cuadrado es igual a ¿qué? A cuadrado más B. Cuadrado más B cuadrado. ¿Qué quiero encontrar, jóvenes? B cuadrado. B cuadrado. B cuadrado debería estar a la izquierda, ¿no es cierto? Sí. Sí, licenciado. ¿Le doy la vuelta a la ecuación o no? Sí, licenciado. Sí, Sí, licenciado. licenciado. Ya le di la vuelta. ¿Qué le estorba a B? A A cuadrado. cuadrado. ¿Qué está haciendo A? Tenemos que restar. Sumando. Sumando. Sumando, ojo. ¿Qué signo tiene A acá adelante? Si no tiene signo, ¿qué signo sería? Positivo. Sumando. Entonces Positivo. está sumando. Ujú. ¿Debería pasar a qué? Restar. Restar. Entonces quedaría B cuadrado es igual a C cuadrado menos Menos A. A Menos cuadrado. A cuadrado. ¿Quedamos claros con eso, sí o no? Sí, Sí, Muy licenciado. bien. ¿Me pidieron B cuadrado o solo B? B cuadrado. B. cuadrado. ¿B cuadrado o solo No, B? B nomás, solo B. Solo Ah, B. solo B. dice. Entonces, operación opuesta de la potencia. Raíz. Raíz. Y quedaría que B es igual a la raíz cuadrada de C cuadrado menos A cuadrado. ¿Quedamos claros con eso? Sí. Sí, licenciado. Listo, entonces vamos a cambiar los datos. 20 menos 12. 20 al cuadrado, 2 por 2. 4. ¿Cuántos ceros? 400. 400, correcto, con 2 ceros. 2 por 2, 4 y 2 ceros. 400 menos 12 por 12. 144. Ya, entonces. 400 menos 144. Pensemos que es plata. 400 menos 100, 300, ¿no es cierto? 256.
Ah, ya, 256. Listo, ya ven, con plata le sale rápido, yo no sé por qué. Listo, entonces. Raíz de 256. 16. 16. 16. Entonces, ¿cuánto ha medido B? 16. B me medido 16. Ojo, hay ocasiones en las que la raíz no es exacta, en cuyo caso nos toca tomar una calculadora y calcular con los decimales. ¿Se entendió? Ya, Sí, profe. licenciado. Una pregunta, ¿con decimales se tomarían los dos primeros o solo uno? Los dos primeros decimales, pero te voy a explicar este caso. Hay algo que se llama redondeo. Mira, 6.70. El que está acá al lado, ¿cuánto es? 8. 8, como yo quiero dos decimales, el 8 sobrepasa el 5, Sí. entonces cojo, lo subo inmediatamente. 6.71. ¿Se entendió? Siempre se toma con dos decimales. Ah, ya, profe. ¿Listo, Benjamín? Sí, ya, Veamos. Vamos. Entonces, se quiere colocar un cable desde la cima de una torre de 25 metros hasta un punto situado a 50 metros de la base de la torre. ¿Cuánto debe medir el cable? Primero, pues me voy a hacer un dibujo de esto. Ya, ahora sí, ¿no es cierto? Se entiende mucho mejor. Se quiere colocar un cable desde la cima de una torre de 25 metros de altura hasta un punto situado a 50 metros de la base de la torre. ¿Cuánto debe medir el cable? Muy bien, vamos a ver. Entonces, los 50 metros de aquí, ¿qué serían? ¿Cateto o hipotenusa? ¿Cuál es la hipotenusa? 50. Y 50. 20. Cateto es 25. 25. Cateto es 25. ¿50 qué es? Es un cateto también. Miren, tengo que ubicar el ángulo recto. ¿Cuál es el ángulo recto? Este de aquí. ¿Sí ven? ¿Cuál es el opuesto al ángulo recto? La hipotenusa La siempre. hipotenusa. Este de aquí es la hipotenusa, que es lo que no conozco. ¿Sí? ¿Se entendió eso sí o no? Sí, licenciado. Sí, Entonces, esta es la hipotenusa, porque es el opuesto al ángulo de 90 grados. Miren, aquí está el ángulo de 90 grados. Muy bien. Entonces hay que A sumar los catetos, licenciado. y B. ¿Se entendió esa parte, sí o no? Sí. Sí, licenciado. Entonces, C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. ¿Me pidieron C cuadrado o C? C cuadrado. C, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la operación opuesta de la potencia? Radical. La raíz. Raíz. Y lo paso como raíz. C es igual a la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Y ahora sí, 25 al cuadrado más 50 al cuadrado. Vamos a ver, 25 por 25. Hagan 625. 625. 625 ya. Y 50 por 50. 2500. 2500. Ya. Entonces, 625 más 2500. 3125. 3125. 1125. ¿Cuánto es la raíz de 3125, jóvenes? 56. ¿Cerrado? No, no es cerrado. Vamos, con dos Entonces, decimales. 55. A ver, 9. 55 puntos. Tengo dos decimales. 0 aquí. El siguiente decimal es 1. Sí, menor a 5. Menor a 5, ¿no es cierto? 5.91. Entonces quedaría 55.9, ¿no es cierto? Sí, licenciado. Sí, listo. 55.9, profe. Porque el 0 no sube, ¿no es cierto? No. Ya, entonces quedaríamos con 55.9. El 0 no lo pongo porque no representa nada, ¿no? Sí. Listo, entonces. ¿Quedó claro esto, sí o no? Licenciado. Sí, Vale, licenciado. 55.9. Listo, El entonces. cable mide 55.9 metros. Listo, entonces, jóvenes. Próxima clase continuamos con más ejercicios. Ya, Licen. Ya, profe. ¿Listo? Vaya a tirarse la materia, profe. Licen va a modificar la materia. Sí, pero cuando haga los ejercicios que están ahí. Vaya. Todavía no Ya, hemos listo. hecho nada de la materia, simplemente les he indicado el día de hoy. Ya, Profe, ya Licen. hice toda la materia. Si es que agrega algo, ¿le puedo poner al final? Sí, no te preocupes, camarada. Y también lo de la materia está poquita, ¿no? Más era lo que tenía que explicarles. ¿Ya? Sí. Licen.
Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, profe. Hasta luego, licenciado. Hasta Pase luego, Una bien. bonita licenciado. tarde. Cuídense. Hasta luego, profe. Que les vaya bonito. Luego, licen.